Eh, Se han desarrollado, hermano, muchas cosas. Y hay, como decía nuestro pastor anoche, qué bendición es entender, hermano, en qué tiempo estamos. Yo lo entendía de esta manera: en qué tiempo estamos y qué método estamos utilizando, hermano, para seguir la obra de Cristo. Porque Cristo empezó una obra, hermano, gloriosa, eterna. Porque esta obra de salvación es la obra más grande que se ha hecho, hermano, por amarnos, por amor a nosotros. Y entonces hemos estado viendo que como somos uno en Cristo, ¿verdad? Bueno, Gálatas, vaya conmigo al capítulo 3 del libro de Gálatas y después oramos, leemos la palabra del Señor. Aleluya. Glorioso Dios. Cuando tenga Gálatas 3, 27 y 28 puede decir amén. Le voy a suplicar que por reverencia la palabra se ponga sobre sus pies. Disculpe. Aleluya. Es porque la palabra del Señor es bendita, gloriosa, hermano. Merece respeto, ¿verdad? Bueno, ¿lo tiene? Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aleluya. Voy a volver a leer ese versículo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Somos uno en Cristo Jesús. Excelentísimo Señor, te damos gracias esta preciosa hora. Bendecimos tu glorioso nombre. Señor, sabemos que tienes cosas excelentes, maravillosas, preciosas para nuestra vida. Estamos en el lugar correcto para ser llenos, Señor, para ser, Señor, satisfechos de la gracia. Gracias, oh Dios, por esto que estás haciendo en medio de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, que ya es bendecida desde el principio. Es bendecida tu palabra, Señor, y ahora nos bendice a nosotros en el crecimiento, Señor, en nuestra vida espiritual. Gracias, mi Rey. Gracias por tu palabra, Señor, que ya marca una diferencia en medio de nosotros y en medio de este mundo. Te damos la gloria y la honra que mereces. Gracias, Señor. Amén. Y amén, y amén. Aleluya. Puede tomar su lugar. Aleluya. Y nuevamente, si se acuerda nuestro eslogan, ¿verdad? Arrepentimiento, perdón, arrepentimiento y perseverancia. Si se le queda, ¿verdad? Ya no se le vaya a olvidar. Bueno. Cuando el apóstol Pablo, hermano, escribe al libro o a los Gálatas, para empezar, los Gálatas, hermano, habían estado escuchando, de alguna manera se había introducido a la iglesia de Galacia ciertas formalidades, ciertas cosas acerca de la doctrina de Cristo. Y como que la iglesia de Galacia no le pone mucho cuidado al principio a esto que está sucediendo. Y entonces empiezan como a tomar, hermano, a tomar ciertas doctrinas o ciertas palabras de otros que los están desviando un poco del conocimiento de la verdad. Es más, Pablo empieza diciéndoles: bueno, ¿qué está pasando con vosotros? ¿Qué es lo que está sucediendo en medio de vosotros? Porque ya tenemos un Cristo, ya Cristo fue a la cruz, ya Cristo nos salvó, ya Cristo ha hecho algo muy glorioso en nuestra vida. Pero ¿qué les está pasando a vosotros, Gálatas? Que os estáis desviando, les dice Pablo.
Y ya en el capítulo 3, hermano, en estos versículos, entonces viene Pablo y dice, bueno, ahora que quede bien entendido, que quede claro que vosotros cuando aceptasteis a Cristo Jesús, cuando se arrepintieron, cuando fueron perdonados vuestros pecados, ahora en esta perseverancia que tenéis, que no se os olvide de que estáis bautizados en Cristo y sois revestidos de Cristo. Aleluya. Y de ahí viene Pablo y les dice, y también recuérdense de que ya no hay, miren lo maravilloso que es este evangelio, miren lo glorioso que es el Señor. Ya no hay, dice, porque quita, hermano, cuando se está unido con Cristo, cuando se es uno en Cristo Jesús, no hay nacionalidades, no hay culturas, no hay, hermano, extractos sociales. Lo único que hay es la gracia bendita de este glorioso evangelio que da vida, que es vida y es para vida. Aleluya. Aleluya. Pero es necesario que entendamos, hermano, de que desde el principio, después de Noé, uno de sus, hermano, uno de sus descendientes por la línea de Cam, un hijo de Cus llamado Nimrod, se viene, hermano, a establecer. Primero sale, mire cómo es esto, primero sale de una tierra donde estaban establecidos para ser bendecidos. De ahí de donde estaban ellos, Dios los iba a enviar a todos lados para que se multiplicasen. Pero entonces viene el hombre y dice que vaya conmigo al capítulo 11 del libro de Génesis. ¿Por qué le digo la importancia de saber quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Cómo estamos en Cristo Jesús? ¿Qué somos en Cristo Jesús? Aleluya. Espero me dé a entender esta noche, hermano. Aleluya. Si no me baja. Aleluya. Porque cuando uno logra entender cómo o qué es en Cristo Jesús, hermano, nada lo detiene. Aleluya. Pero hay unidad, hermano, hay unidades, hay uniones que no por ser, porque anoche oímos de que tenemos que estar de dos. No podemos andar solos. ¿Entendió el tema de anoche? No podemos caminar solos. Aún Cristo, oíamos Cristo y hemos leído de que Cristo fue al desierto acompañado del glorioso Espíritu, no fue solo. Aleluya. Adán, hermano, tenía pareja en el huerto. Aleluya. Hubieron parejas disparejas, pero de todas maneras traían un propósito. Hubieron parejas para hacer maldad, hubieron unidades hubieron uniones para hacer maldad. Un día Herodes y Pilato se pusieron de acuerdo para crucificar a Cristo o para hacer que se llevase a cabo la crucifixión de Cristo. Y vemos entonces en el libro de Génesis capítulo 11 algo bien glorioso. Yo sé que usted ya lo ha visto, lo ha leído, pero quiero que vea conmigo algunos puntos, porque es necesario, hermano, estar seguros que nosotros en este glorioso evangelio, caminando con Cristo y en Cristo, vamos a ser victoriosos a todo lugar donde vayamos y donde estemos. Aleluya. Aleluya. Bueno, entonces dice, y fíjese de que no era malo, lo voy a decir de esta manera, no era malo de que se hiciese. Me llama la atención algo que siempre nuestro pastor nos ha estado trasladando, nos ha estado enseñando. Dice, es que nosotros vemos la Biblia muy superficial, la vemos muy por encima la vemos muy así, como que suceden las cosas, pero no le estamos poniendo la importancia de todo lo concentrado que tiene la palabra del Señor. Aleluya.
Hermano, la ciudad de Babel cuando se formó, cuando usted oye la historia de la Torre de Babel, usted se imagina, no sé si usted se ha imaginado, yo antes me imaginaba que era únicamente la torre, que únicamente se edificó la torre. Pero dice la Biblia que antes de edificarse la torre, se tuvo que hacer una ciudad. Y esa ciudad, hermano, estaba amurallada. En medio de la ciudad empiezan a hacer la torre. Pero los antiguos, hermano, usted lee la historia de los egipcios, usted lee la historia de los antiguos y se va a dar cuenta de que si se hacía una torre o si hacía, hermano, algo alto, era porque ellos creían y querían que descendiese el Dios que ellos servían. Pero pasa algo tremendo en esta unidad, porque aquí, hermano, esta es la primera vez que un conglomerado de humanos se unen para hacer algo. Aleluya. Esta es la primera vez que un grupo de humanos se dice: tomémonos de la mano. Esta es la primera vez que se dijo: unidos jamás serán vencidos, dijeron. Fue la primera vez que se tomaron, hermano, que oyen a un hombre y que empieza, hermano, a hacerse algo, pero algo, vuelvo y le repito, uno oye qué es la Torre de Babel, pero hermano, era algo monumental, era algo, pero así, para los ojos de los hombres era algo maravilloso. No se había hecho, en aquel tiempo no se había hecho algo semejante. Pero todos estos hombres que se unen, se desvían, se unen humanamente, pero se desvían de la unidad de Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que saber que estamos unidos en Cristo por el Espíritu Santo, y Cristo nos acerca al Padre, y que nuestra unidad es verdadera, es eterna, es gloriosa, que no es una unidad terrestre, sino que es una unidad que nos está abriendo la vida eterna, porque nuestro pasaje en este tiempo fue pagado no para quedarnos en la tierra, sino que para que fuésemos eternamente, para que la ciudad celeste se abriese y para que estemos siempre con el Señor. Aleluya. Usted y yo tenemos un pasaje a la vida eterna y a gozar cosas gloriosas, cosas que no se han visto, las estaremos viendo. Usted y yo tenemos pagado nuestro ticket a lo más glorioso que ha existido. Aleluya. En medio de circunstancias, en medio de problemas, tenemos un pasaje directo, hermano, por la sangre de Cristo. Aleluya. Sea bendito Dios. Aleluya. ¿Sí me está entendiendo? Disculpe que grito, hermano. Aleluya. Espero que no sea emoción la suya, sino que sea verdaderamente alegría de darle la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Dele palmas al Señor. Miren lo que pasa. Tenía entonces, oiga esto, ¿cómo se ve la unidad de Cristo? En Cristo, espero me entienda. ¿Cómo se ve la unidad de la iglesia? Porque, hermano, de pueblo en pueblo, por ejemplo, de donde yo soy, de Chiquimulía, Santa Rosa, en Guatemala, ahí, hermano, fíjense qué tremendo. De Chiquimulía a la aldea de donde es mi esposa, que se llama Nancinta, ya nos costaba entendernos. Habían palabras que como que no casaban. Imagínense, de media hora del pueblo a una aldea, como que ya tenía nosotros otra forma de hablar. Aleluya. Aleluya.
Y entonces, hermano, uno se da cuenta de que, imagínese ahora con tanta lengua, imagínese ahora con tanta nación, es razonable que muchas veces no nos entendamos. Cuando estamos platicando hay cosas que se nos quedan en el aire porque decimos, no, sí, como que le quise entender, pero como que no. Aleluya, como que cantinfló un poquito el hermano Arnoldo y no le entendí mucho, pero ahí va. Pero qué tremendo que dice que, mire esto, capítulo 11, versículo 1, ¿lo tiene? Tenía entonces toda la tierra, oiga, una sola lengua, dice. Aleluya. Y unas mismas palabras. Primero, en esa unidad, hermano, era entendible todo. En Cristo Jesús, cuando tenemos, porque lo que nos está uniendo, hermano, lo que nos está haciendo ser uno en Cristo Jesús, es una sola doctrina, es un solo bautismo, es una sola fe y un solo Cristo y Padre de Cristo y una guianza del Espíritu Santo que está en medio de nosotros, por nosotros y con nosotros. Aleluya. Pero ¿qué es tener una misma lengua, hermano? ¿Qué es tener unas mismas palabras? Yo pensaba que era lo mismo, dije yo, es lo mismo. No. Tenían la misma lengua porque se entendían. Tenían las mismas palabras porque estaban de acuerdo. Aleluya. Hay gente que puede tener tu misma lengua pero no está de acuerdo contigo. Pero en el principio se tenía, se hablaba, hermano, igual. Pero también, hermano, se entendía. Se practicaba algo glorioso, algo maravilloso. No había, hermano, no había nada que estuviese desligado del uno del otro. En este glorioso evangelio a nosotros nos une el Sagrado Espíritu de la guianza, hermano. Por eso no podemos entrar en desacuerdos cuando la palabra se traslada, cuando se canta a Dios, cuando se adora. No podemos caminar en desacuerdo porque nos une un mismo espíritu que quedó para guianza de aquí hasta el día de nuestra salida. Aleluya. Es impactante saber que cuando se camina solo o cuando se anda solo, ya se anda perdido. Yo le entendí ayer el mensaje, hermano, qué tremendo. Cuando andas solo ya, cuando ya sos parte de un cuerpo y te desligas del cuerpo, ya te perdiste. Aleluya. Aleluya. Y entonces dice, bueno, hablaban lo mismo. Tenían una misma lengua. Y aconteció que cuando salieron, mire, si tienes casa donde te congregas para adorar a Dios, si Dios te ha dado una casa donde congregarte para darle la gloria y la honra, hermano, si Dios te ha dado una casa para que estés siempre glorificando su nombre, no te muevas de esa casa, no te muevas de ese lugar, porque el Dios de los cielos te está orientando para que permanezcas en ese lugar por la gracia bendita, por el glorioso y majestuoso poder de Dios. Aleluya. Dile al que está a la par tuya, me voy a oír como predicador de tele, pero dile al que está a la par tuya, sé estable. Aleluya. Fíjese que los del capítulo 11 no pierden su lengua ni pierden las mismas palabras, pero pierden su ubicación de donde los habían establecido. Aleluya. No pierden su lengua ni sus palabras hasta ahí, pero sí pierden el lugar donde están ellos establecidos. Los establecieron en Oriente, se quedan en Oriente. A ti te han establecido en una casa verdadera, quédate en esa casa verdadera. Te han establecido en una iglesia donde la gloria de Dios se derrama, quédate en ese lugar.
a ti te han establecido en un lugar donde su palabra tiene vida. Quédate en ese lugar donde su presencia se manifiesta, donde el Señor te libera, te sana, te cambia, te transforma. Quédate en ese lugar. No camines, no des un paso en vano. Quédate donde el Señor te estableció. Aleluya. Tenían la misma lengua, las mismas palabras, pero mire, se desubicaron. Aleluya. Decidieron, pero era uno, un tataranieto de Noé. Los convenció, les dijo: hermano, no sé qué tan fácil es usted de convencimiento o de convencer, pero les digo: ay, yo veo una llanura, yo veo un lugar. ¿Sabe a quién le pasó también igual? Al hermano Lot. Cuando caminó unido al hermano Abraham, la vida del hermano Lot era bendecida. Aleluya. Cuando caminaba a la par de Abraham, cuando estaba unido a Abraham, Lot, mire lo mismo. También ve llanuras. Lot, usted lo ve más adelante y ve las llanuras de Sodoma y Gomorra. Que no, hermano, que no te enamoren las llanuras. Aleluya. No te enamores de las, por muy bonito que se vea. Quédate donde Dios te estableció. Aleluya. ¿Está aquí o no está aquí? Ya no tenés necesidad de buscar otro lugar. Y ya Dios te estableció en el lugar donde estás. Aleluya. Ya estás seguro donde estás. Estás guardado donde estás. Aleluya. Estás firme donde estás. Estás siendo lleno donde estás. Estás siendo bendecido donde estás. Porque yo estoy seguro que usted es una mujer y un hombre bendecido de parte del Señor. Aleluya. Es tan bendecido. Es tan bendecido que a pesar de como usted es, aleluya, es tan bendecido que a pesar de lo que somos, hermano, el Dios de los cielos nos tiene guardado, nos tiene protegidos, nos ha amado, nos ha bendecido. Somos tan bendecidos que estamos establecidos, hermano. Aleluya. Vemos el reino adelante y sabemos que es conquista. Vemos las tribulaciones, sabemos que ya fueron derrotadas. Vemos, hermano, las circunstancias que nos rodean y sabemos que el Dios de los cielos está en medio de nosotros, porque Él nos ha establecido en el lugar correcto. Aleluya. Estás establecido en el lugar correcto. Por eso debemos pensar lo mismo, debemos cantar lo mismo, debemos darle gloria de igual manera al que merece gloria y honra. Debemos glorificarle, saltar, gritar, danzar, debemos hacerlo. Es necesario hacerlo porque estamos bien establecidos. Aleluya. A su nombre. Estamos muy bien establecidos. Pero mire, hermano, esto, Señor Jesús. Pero mire estos. Dice, hermano, que aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y dice, mire, ya estaban establecidos, pero les llamaron la atención lo hermoso de él. ¿Qué te está llamando la atención? Hablamos con pastor, hermano, y es increíble, de verdad, es increíble. Usted va a poder decir, yo creo que ese tema de este gordito yo ya lo vi en TikTok. Hermano, es tan terrible, es de verdad, mire, es tan increíble que ya, hermano, está mucho de lo que hablamos ya está predicado.
Pero hay una gran diferencia, de que no todos tienen la vida que usted y yo tenemos. No todos están en el mismo mover de Dios como usted y yo estamos. No todos han tenido la oportunidad de ser verdaderamente libres y no estar esperanzados únicamente a oír, sino que estamos esperanzados a vivir lo que oímos, a caminar como estamos oyendo su palabra. Estamos bendecidos de parte de Dios, que aunque ya hayas oído una palabra, ahora se hace vida en ti y esa vida te sostiene. Aleluya. Sí, hermano, porque mire, a mí me tiemblan los pies y usted ya sabe más que yo. ¿Qué no ha oído? Aleluya. En los últimos tiempos, hermano, se va a oír. Ya se sube uno y ¿qué va a predicar? Pero dice que ven la llanura y se establecieron ahí. Pero si ya estaban establecidos. Aleluya. Si ya eran bendecidos, ya tenían, estaban establecidos. ¿Por qué moverte cuando ya estás establecido? Aleluya. Aleluya. Ya estás casado, deja de andar de pícaro. Aleluya. Aleluya. Lo dijo por mí, digo, sí, por usted lo dije. Aleluya. Sí. Hermano, ya estás establecido en este glorioso reino. Aleluya. Ya no busques dónde establecerte. Mira lo que pasa cuando encuentran una llanura, pero cambian su pensar. Aleluya. Allá en el oriente donde estaban, allá no se les había, hermano, no se les había prendido el foco de hacer ciudades. Estaban esperando el tiempo, porque te cuento que todo es al tiempo de Dios. Uno no se puede adelantar ni atrasar del tiempo de Dios. Todo es al tiempo perfecto de Dios. Aleluya. Y estos, hermano, mire, por eso no pudo haber un Jonatán antes, hermano, que el Jonatán que caminó con David. Por eso no pudo haber un David antes que el David que caminó con Jonatán. Tenían que tener un acuerdo. Aleluya. No se establecieron en otro lado, a pesar de las circunstancias que les rodeó, hermano, siguieron caminando juntos. Pero estos, hermano, llegaron ahí, se establecen y entonces empiezan a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Espero que no andes buscando qué hacer, porque ya tenés mucho que hacer en este glorioso evangelio. Aleluya. Se nos enseña y se nos predica, hermano, es necesario el trabajo de la iglesia. 310 años sin templo, 310 años sin estar en un lugar para adorar, 310 años predicando en las calles, predicando el evangelio. Y lo más glorioso, que se convertía más gente que en estos últimos tiempos. Aleluya. Aleluya. Yo soy testigo de que tenemos un pastor evangelizador, hermano. Aleluya. Siempre, aunque estemos comiendo, está evangelizando. Nosotros tenemos que ser igual, porque hay que seguir buenos pasos, ¿verdad? Hay que seguir buenos pasos. Ahí va. Hay que seguir buenos pasos. Ya me va convenciendo. Aleluya. Siempre está, hermano, nuestro pastor siempre, donde quiera que está evangelizando. Aleluya. Yo solo con ver, hermano, ayer a las 12 de la noche, a las 12 del día ya había evangelizado. Ahí están los pastores de testigo. A las 12 del día nuestro pastor ya había evangelizado 12 personas y nosotros comiendo. No sé qué hizo usted de las 7 a las 12 ayer, pero por lo menos yo soy testigo que en el lugar donde me establecieron, la gloria de Dios está sobre el hombre. Que, hermano, oiga esto, no estoy dándole honores, aunque honores merece el que honor se le debe dar.
Pero oiga, el Dios de los cielos está establecido en este ministerio, en esta iglesia, en este tiempo, en este lugar. ¿Por qué? Porque se ve por medio de la palabra, por medio de la liberación, por medio del crecimiento. Se ve. Se ve. Bendito Dios por lo que Dios nos ha dado. Bendito Dios por lo que tenemos. Bendito Dios porque no le deseamos nada a nadie. Tenemos su gloria, tenemos su bendición. Y su palabra nos libera. Aleluya. Hermano, en esa llanura cambiaron. En esa llanura empezaron a ver, mire, no en esta llanura donde nos hemos establecido, porque para nosotros esta llanura es el oriente. Nuestro oriente tiene llanura, es lo que les quiero decir. No hay necesidad de movernos a buscar llanura. Nuestro oriente, donde nos han establecido, hay llanura, hay pasto fresco, hay pasto glorioso. Aleluya. Aleluya. Hermano, qué tremendo es que solo llegan, salen, llegan y empiezan a ver qué hacemos. Y mire, y se dijeron unos a otros, vamos, aleluya, diga conmigo, vamos. No lo voy a regañar. Pero mire qué tremendo. Dice, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo. Mire, primero salen, se establecen en un lugar donde no se tenían que establecer. Hermano, le estoy hablando de descendientes de un hombre que vio la majestuosidad de Dios. Porque ya hemos oído infinidad de veces que el milagro glorioso y la fe permanente de Noé era esperar que el arca se levantara, porque no había, no se podía testear, no se podía probar el arca, hermano. Pues de esa descendencia venían estos. Y antes la palabra era trasladada de generación en generación. Esto sucedió, esto pasó, esto se hizo, esto aconteció. Así, de esta manera pasaron las cosas y se trasladaba de palabra. Esta generación de Nimrod tenía el conocimiento de lo grande que era Dios, de lo maravilloso que era Dios. Porque aquí se ve una unidad, hermano, que donde se proponen y se logra, hermano. Pero Dios no estaba en esa unidad. Aleluya. Aleluya. Dios no caminaba en esa unidad. Leamos. Me dice qué horas, porque yo solo predico 10 minutos. Ya llevo 3. Y mire, y dice, y dijeron, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo, ¿en qué dice? ¿En lugar de qué? ¿En lugar de qué le sirvió? Mire, abra el Salmo. Vaya conmigo y abra el Salmo 118. No sé si me lo pones ahí. 118, 22. Cuando el hombre deja su lugar, la primera vez que desecharon la piedra los edificadores fue en Babel. La primera vez que se desechó la piedra que sostiene, fue en Babel. Como que todas las construcciones se hacían con piedra. Y la primera vez, dice este salmo glorioso, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza. Oiga esto, cuando se deja de estar sobre esa piedra, hermano,
se tiene otra cabeza. Eso le pasó a los de Babel. Eso le pasó a este grupo. Vieron que el ladrillo cocido funcionaba, pero no era el orden de Dios. Y desechan la piedra. Y cuando desechan la piedra, entonces miren lo que pasa. Siga leyendo conmigo. Mire, dice, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad. ¿Y qué dice? Una ciudad y una ¿qué? Primero edificaron la ciudad para edificar la torre. Le decía que los antiguos lo que hacían, edificaban sus pirámides, edificaban sus torres, hermano, porque ellos querían que su Dios descendiese. Ellos esperaban que Dios descendiese. Por eso hacían sus templos a la orilla de sus pirámides. Hacían sus templos a la orilla, hermano, de la torre que edificaban. Hacían sus templos porque ellos esperaban, tenían seguridad que su Dios iba a descender. Pues el Dios verdadero también descendió a ver qué era lo que el hombre hacía. Aleluya. Aleluya. En la unidad en Cristo, cuando somos uno en Cristo, hermano, el Dios de los cielos desciende a ver qué estamos haciendo. ¿Querés que descienda nuestro Señor siempre a nuestros cultos? Manténgase unido a Cristo, porque el Dios de los cielos desciende. En esta unidad desciende. Aleluya. Hermano, mire los pensamientos, hermano, de estos hombres. Mire cómo pensaban. Hagámonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, oiga. Crecer, ser alguien, no es pecado. Desear, trabajar para ser alguien, no es pecado. El problema es cuando el orgullo se empieza a apoderar porque ya creciste. Aleluya. El problema es cuando dejas de ver al creador de todas las cosas por las cosas que ahora lograste hacer. Aleluya. Aleluya. No sé si Pastor Carlos le ha contado el testimonio de un hermano que estuvo en medio de nosotros un tiempo. Y este joven hermano, porque en aquel tiempo, no hace mucho, hace como 2 semanas atrás, éramos jóvenes, estábamos chavitos. Y era del grupito que caminaba conmigo. Y fíjese de que no tenía carro. Pero ese muchacho no faltaba a la iglesia ni un solo día de culto. Aleluya. No faltaba, hermano, a los cultos. No faltaba a las reuniones. Siempre estaba. Y se puso a orar. Señor, yo quiero tener un automóvil. Y se puso, y como el Señor, el Dios a que servimos, nuestro Dios eterno, es tan maravilloso con nosotros, hermano. Porque te ha contestado y te ha dado lo que le has pedido. Aleluya. El Señor no te ha dejado solo, ha contestado. Aleluya. Mire la unidad de Dios, de Cristo con el Padre en la oración. En la oración del 17 del libro de Juan, hermano, mire esa unidad. Señor, oro, Padre, oro para que estos sean uno, igual que yo, igual que tú y yo somos uno, Señor. Que estos padres sean igual. Mire la oración de Cristo. Aleluya. Y entonces, como Cristo, hermano, lleva esa oración al Padre, en esa unicidad, hermano, mire, el Señor contesta. Y contestó el Señor a este muchacho y le da un carro bonito, hermano.
nuevo para él, aunque era como de 1967. Aleluya. No, usted se ríe hoy, pero ese es un carrazo, hermano. Era un Toyota Corolla del 67. Hatchback. Aquellos que se... Bonito. Aleluya. Sí, hermano, pero mire lo que él necesitaba le dio el Señor. Lo compró en viernes. Y usted sabe que en esta casa, desde que yo tengo memoria, hermano, siempre han habido cultos viernes, sábado y domingo. Aleluya. Que no se le olvide. Desde que yo recuerdo hace años, hermano, siempre ha habido culto viernes, sábado y domingo, y hizo su compra el día viernes. Y como ese día hizo su compra, fue el primer culto que faltó. Aleluya. Y el día sábado, como era su segundo día de andar con sus 67 Corolla, o Celica, perdón, volvió a faltar. Y el día domingo era su tercer día y ya lo había manejado 2 días. Se le había ensuciado y a la hora del culto se le ocurrió lavarlo. Aleluya. Y la siguiente semana, el día viernes, ya pensó, dijo, ya con carro puedo hacer horas extras, dijo, en el trabajo. Porque ya tengo carro, solo salgo aquí, me cambio en el trabajo, me voy directo. Y como le dijeron que se pagaba doble, o por lo menos unos centavitos más el overtime, dijo, pues un viernes, que es un viernes, ya serían 2, pero dijo, bueno, aleluya. Faltó viernes, otra vez, faltó sábado. Pero yo no sé si usted, pero mi pastor, mi mentor, desde que yo recuerdo cuando uno faltaba antes, lo iba a vigiar. No se presentaba, decía, aquí estoy, no, solo lo iba a vigiar. A ver qué estaba haciendo. Porque uno piensa que le puede mentir al hombre que Dios le ha puesto sobre uno, hermano. Uno piensa que puede todavía hacer sus moviditas, pero como es hombre de Dios, hermano. Aleluya. Y lo fue a ver el día domingo antes del culto, estaba otra vez lavando. Para no hacerle largo el testimonio, porque pasó varias semanitas así. Cuando regresó, tuvieron que pasar por él. Aleluya. Su carrito nuevo para él, bonito. Tenía una línea en medio y era amarillo de los lados. Unos foquitos así bien pitis, hermano, bien así, bien curiositos, bonito. Aleluya, si tiene uno regálemelo, yo lo arreglo. Pero pasaron las semanas y regresó. Todo el tiempo que faltó cuando tenía carro. Aleluya. Y saber cómo lo chocó. No le voy a decir porque ya me meto en otro testimonio. Lo chocó y regresó tranquilo a la casa de Dios. ¿Qué le estoy diciendo? Que no es malo tener un nombre o hacerse un nombre. No es malo hacerse una bendición o hacerse de una gran bendición. No es pecado, hermano.
usted y yo como hijos de Dios, por lo menos, hermano, ya usted y yo sabemos que de hambre ninguno de nosotros nos vamos a morir. Si no, mire, qué chulada. Aleluya. De hambre, hermano, no vamos, porque el día que falte pan en la tierra, el día que no haya nada en la tierra, levantamos nuestros ojos al cielo y le decimos: Señor, apelo al derecho de ser hijo, apelo al derecho de que tú eres mi padre, y como nunca me has dejado, oh Dios, Dios eterno, y yo sé que responderás y me darás y de hambre no vas a padecer. De frío no vas a padecer, de techo no vas a padecer. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos que te llamó te va a sostener en la unidad de Cristo. Alabado sea Dios. Pero lo que tienes y lo que has logrado, que no sea un estancamiento a tu vida. Dale gracias a Dios que ya tienes casa. Dale gracias a Dios que Dios te ha dado todo. Dale gracias a Dios que nada te falta. Dale gracias a Dios que tienes trabajo. Dale gracias a Dios que ofrendas, que diezmas, que das. Dale gracias a Dios que tienes para el protemplo. Dale gracias a Dios que nada te falta. Bendito Dios. Pero que nada de lo que tienes te aparte de ser uno en Cristo. Aleluya. Que nada de lo que has logrado te aparte de ser uno en Cristo. Aleluya. Que tus logros, hermano, a mí me da pena, hermano, subirme a predicar, pero usted tiene un léxico que cuando yo lo oigo hablar, digo yo: wow, yo quisiera hablar como este hermano, qué bonito habla. Y yo, hermano, yo todavía digo a los que van para abajo, yo, hermano, yo mi léxico, hermano, yo lo agarré en el parque Chiquimulía. Pero que tus logros no te aparten de la unicidad de Cristo. Que tus logros no te aparten de la unidad con tus hermanos. Que el tener un nombre, un renombre no te aparte. Por eso dice: busquémonos, hagámonos nombre. Ellos querían que, por hermano, así como se oía la historia de Noé, se contara también de ellos. Que se contara de ellos que había sido un pueblo que habían levantado una torre. Y sí, se cuenta, sí se habla de ellos, más se está hablando. Este pastor hoy está hablando de ellos, pero no de la forma que se tenía que hablar. Aleluya. Que tus logros no te estanquen. Aleluya. Te lo voy a volver a decir: que tus logros no te detengan. Que tus logros no sean un ancla, hermano. Aleluya. Que la compañía que Dios te dio no sea un ancla para que tú no estés viniendo a los servicios, que estés faltando a tu servicio o que solo vengas a servir. Aleluya. Que lo que Dios te ha dado, no, porque mire, hermano, mire este grupo. Voy a ir terminando. Dice: edifiquémonos tal ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, porque si fuera, oiga, dice, porque ¿qué dice? Por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, hagámonos un nombre por si pasa y nos. Pero Dios, esa no era palabra de Dios. ¿Sabe qué Dios le dijo al primer hombre y a la primera mujer? Génesis capítulo 1, versículo 28. Vaya conmigo. Mire, eso dice: por si nos esparcimos sobre toda la tierra, dijo, hagámonos un nombre. Dios al primer hombre y a la primera mujer, mire lo que les dice. Capítulo 1 capítulo 1 y versículo 17. O el capítulo 1 y versículo 28 le dije, ¿verdad?
Mire lo que dice. Y dijo, hermano, dice, y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué? ¿Qué les dijo? Fructificad y multiplicaos. ¿Qué dice? Llenad, ¿qué? Llenad, ¿qué? Dios, el orden que Dios le da al primer hombre y a la primera mujer era de llenar la tierra. No había necesidad de pensar, si nos esparcen, ya tenemos un hombre. Si era de Dios que se llenara la tierra, era de Dios, era palabra, no era palabra de hombre, es palabra de Dios que la tierra se llene y que el hombre sea fructífero. Es palabra de Dios que tú seas lleno y que seas fructífero. Aleluya. Aleluya. Dios no quiere que te esparzas por todos lados fuera del orden. Dios te va a llegar, te va a poner en el lugar indicado, en el tiempo indicado, a la hora indicada, para que su gloria descienda sobre el lugar donde el Señor te tiene. Aleluya. A su nombre. Hermano, miren, no vaya a ser, hagámonos. Un hombre, no vaya a ser que siendo esparcidos nos quedemos sin eso. Pero Dios dijo, no, si la tierra va a ser llena. Aleluya. Cuando se pierde la unidad de Dios en Dios, el hombre empieza a hacer cosas, hermano, que ya no están en el orden de Dios. Mire lo que sigue diciendo. Y dice, hermano, y descendió, dice, mire, sí hicieron descender a Dios, pero no de la manera que Dios tenía que descender. Y dice, mire, y dijo, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, dice. Póngase sobre sus pies. Mire, hermano, oiga esto. Yo estoy seguro, yo estoy más del 100% seguro que el Dios de los cielos ha descendido para ver qué estamos haciendo en este lugar. Aleluya. Yo estoy seguro que el Dios de los cielos ha descendido para ver qué estamos haciendo. No sé qué estás haciendo, pero Dios te está viendo. Dios ha descendido. Aleluya. Aleluya. Por eso ya, hermano, invitarnos al altar, ya eso ya no nos queda a nosotros. Ya decir, ya no nos queda a nosotros, porque tiene que ser cada uno en su sentir de la